Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga, bienvenidos sean todos, bienvenidas todas a esta experiencia virtual de la primera iglesia bautista de Caguas, a este tiempo que separamos para estudiar la Biblia, para reflexionar en ella, para ver un poco el texto bíblico y lo que sucedía, lo que el autor quería expresar en los momentos en los cuales escribe en particular a la iglesia de Colosas, entendamos, ¿verdad? El apóstol Pablo, que es el autor que la tradición, ¿verdad?, ha afirmado en términos de esta carta. Bienvenidos y bienvenidas sean todas. Queremos dar la oportunidad para que los hermanos vayan buscando su Biblia, vayan buscando ¿verdad?, aquellos por los que toman notas, su lápiz y papel, y también vamos dando este espacio para que otros hermanos y hermanas que se van a conectar, pues puedan ir conectándose. Aprovecho la oportunidad para compartir con cada uno de ustedes los anuncios o más bien la programación regular de nuestra iglesia. En primer lugar, recordándole a la juventud de nuestra iglesia, este viernes tienen reunión, ¿verdad? Tienen su experiencia en nuestras facilidades allá en el templo, en el auditorio. Y el domingo a las 9 de la mañana tenemos la bíblica de adultos, la escuela bíblica de la niñez. Como siempre le pedimos a los padres y madres de la niñez y a los hermanos y hermanas que van a participar en la experiencia de escuela bíblica que puedan registrar su asistencia para las respectivas clases bíblicas. También queremos recordarle a los hermanos que el culto ese domingo tenemos culto de adoración también a las 10 de la mañana, y ya a las 9:30 de la mañana las puertas del templo se están abriendo para recibir a nuestros hermanos, acomodarle y cumplir con todo el protocolo necesario para mantener a nuestra población, a nuestros congregantes, con la mayor seguridad y la mayor responsabilidad posible. Así que queremos animarles a los hermanos y hermanas que nos están escuchando, animarles para que puedan llegar al templo, llegue a adorar junto a sus hermanos y hermanas. La experiencia virtual es muy buena, es muy edificante, es hasta, pudiéramos decir, es una gran bendición y una gran provisión en medio del escenario que estamos viviendo. Sin embargo, la experiencia de adoración congregacional, la manera en la cual adoramos en comunidad, es insustituible. Así que queremos invitar a los hermanos y hermanas, aquellos que asistiran, a que los domingos puedan llegar al templo ya a las 9:30. Como les dije, ya usted ya puede llegar a las 9:30 y el templo va a estar abierto para recibirle, acomodarle y prepararnos para la experiencia de adoración del domingo. Y los lunes tenemos nuestros grupos de oración. Y como el pastor, de verdad, de manera insistente ha estado recalcando a toda la congregación la importancia de unirnos a un grupo de oración. Vamos a unirnos a alguno de los grupos. Hay grupos que se reúnen ya presencialmente, otros grupos están a través de teléfono, algunos están los lunes, otros están los martes, otros están de Zoom. Hay una de círculos de oración, de grupos de oración a los cuales usted puede participar. Únase por lo menos a uno de ellos y participe de uno de ellos. Conozca a sus hermanos, conozca sus necesidades, que ellos conozcan también las de usted, para que podamos orar como nos exhorta la palabra, los unos por los otros, con la confianza de que el Espíritu de Dios trae sobre nuestra vida sanidad, sosiego y calma. Así que, hermanos y hermanas, esa es la programación de nuestra iglesia para la próxima semana. Los demás programación o las demás notas que deben ser comunicadas se van a estar comunicando a través de esta forma o de nuestro boletín informativo La Voz. Les invito a acercarnos a la carta a los Colosenses, carta del apóstol Pablo, Colosas, particularmente en el capítulo 3, versículos 5 en adelante. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 11. Y mientras usted busca la carta, yo voy a tener un momento de oración presentando nuestras vidas, sus vidas, la mía y la de cada uno de nosotros y nosotras, delante de la presencia de Dios. Amado Dios y Señor de la vida, te damos gracias por la oportunidad que nos das en este tiempo de tener este espacio de reflexión, de refrigerio, de aprendizaje, de meditación, este espacio en el cual podemos considerar tu palabra, evaluar nuestras vidas
y trabajar nuestras vidas de acuerdo a tu palabra, el consejo de tu palabra y sobre todas las cosas de acuerdo a tu ejemplo. Te pedimos tu dirección en medio de este proceder, en medio de esta experiencia, que la misma sea de bendición, de crecimiento para la vida de tu iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos está acompañando. Gracias por aquellos y aquellas que verán eventualmente esta experiencia, que también sea en Cristo Jesús. Amén. Amén. Permítanme compartir la presentación de la noche de hoy. Muy bien. La palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11 lo siguiente. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y vestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todos y en todos. Amén. Qué hermoso texto bíblico. El pasaje que estamos considerando va más allá de ser una enseñanza ética. De lo que el autor entendía era la manera de conducirse de acuerdo a los principios que él había esbozado. Durante este año hemos considerado varias cartas del apóstol Pablo, entre ellas la carta a los Efesios, Gálatas, estamos ahora en Colosas, y en cada una de ellas el apóstol dirige su atención a retos que cada una de estas comunidades de fe estaban enfrentando. Algunos de estos retos eran retos externos, como lo podía ser la influencia, ¿verdad? La influencia de la religión o de otras enseñanzas en la vida de la iglesia, como lo es en la carta de Colosas, como lo es en la carta a los Gálatas. Otros de los retos podían ser retos internos propios de la vida de la iglesia, de esos retos que se dan donde se hace comunidad. Por ejemplo, en nuestras familias se hace comunidad y en nuestras familias hemos enfrentado retos en nuestras relaciones paterno y materno-filiales, en nuestras relaciones conyugales, en nuestras relaciones de hermandad, en nuestras relaciones con nuestros vecinos. Hemos enfrentado retos. De la misma manera, en la iglesia, como familia de la fe, se enfrentan retos muchas veces que también son retos internos que surgen del interior de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo trabajaba muchos de estos retos con enseñanzas éticas, es decir, de qué manera yo me voy a conducir no solo a la persona de afuera o al externo, a la vida de la iglesia, al que no conoce al Señor, al que no es creyente, sino de qué manera yo me voy a conducir también para con mi hermano y con mi hermana, para con aquel que es parte de la familia de la fe. Así que el autor va más allá en este texto, va más allá de dar una enseñanza ética, sino que viene a afirmar aquello que lo que él entendía era la manera de conducirse de acuerdo a los principios que él ya había esbozado. Y para esto era necesario una acción radical en la vida del creyente, que tuviese como resultado una vida ética. Es decir, no nos podemos quedar de brazos cruzados, no podemos quedarnos sin ningún tipo
de acción de nuestra parte, sino que tiene que haber una acción radical que impacte positivamente toda nuestra manera de vivir. En palabras del mismo Pablo y ¿verdad? Y en el ejemplo que nos da, encontramos en el Nuevo Testamento, es ese proceso de transformación, esa metanoia, ese proceso de cambio donde nuestro entendimiento, nuestro raciocinio es transformado, es cambiado y como resultado nuestras acciones y toda nuestra manera de vivir, la manera en la cual hablamos, nos conducimos, toda nuestra manera de vivir es también transformada. Así que tal acción afectaría tanto su vida personal, social y fortalecería la vida de la comunidad de fe. Es muy importante eso. Cuando somos transformados, no solo somos transformados en lo interior y en lo personal, sino que hay una transformación que se da a conocer un poco como Jesús había hablado, siendo luz en medio de las tinieblas. Es decir, está presente, es visible la transformación que la palabra de Dios puede producir en la vida del ser humano. Y esa transformación, además de cambiar nuestro interior, nuestras malas acciones y de guiarnos, ¿verdad? Esa transformación, además de guiarnos a asemejarnos a Cristo, también fortalece la comunidad de la cual somos parte, la comunidad familiar, la comunidad de fe. ¿Por qué esto? Porque la vida de Cristo comienza a ser compartida desde nosotros hacia otros y otras, y podemos convertirnos como esa fuente de la vida, ¿verdad? De que comparte la vida de Dios a través de nuestra vida misma. Así que con esto el autor buscaba contrastar las prácticas de la iglesia con aquellas prácticas promovidas por religiones greco-romanas y el gnosticismo, que básicamente lo que buscaban era el cumplimiento de una ceremonia o de un rito. Algo que tú haces en un momento dado y con eso ya tú cumpliste. Pues Pablo dice, no, en Cristo es diferente. En Cristo no es cumplir, en Cristo es un proceso transformador, de transformación continua. Así que no es una transformación de un momento, ni del momento en el cual llegamos al altar, ni del momento en el cual nos bautizamos. Todo eso es parte, pero es más que eso. Es ese tiempo, ese día a día de encuentro con el Señor, de ese nuevo nacimiento, hasta el día en que estemos con Jesucristo. El verso 5 dice o nos invita a que hagamos morir lo terrenal de vosotros y da unos ejemplos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Este pasaje parecería ser uno de esos en los que el apóstol Pablo parece contradecirse. Cuando usted lee este pasaje y usted lee las enseñanzas de Pablo en otras cartas, pues pudiera uno pensar en una primera lectura que el apóstol Pablo se está contradiciendo, porque él les había dicho a los colosenses que ya ellos habían muerto, que en Cristo habían muerto. ¿A qué habían muerto? A su naturaleza pecaminosa, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, a ese deseo desordenado o a ese estado en el cual uno sencillamente vive alejado del amor y de la gracia y del propósito y del quehacer del plan de Dios para la vida personal y para la vida humana. Así que es importante señalar que en cuanto a nuestra vida estamos ligados a Cristo, porque les decía que aunque el apóstol Pablo les dice que ellos ya habían muerto, ahora les dice que tienen que hacer morir algo que es parte de ellos. Fíjense, por eso es que les dije que parecía ser una contradicción. Por un lado le dice, ya han muerto y ahora encontramos en el capítulo 3, versículo 5, que les dice, hagan morir algo que es parte de ustedes. Entonces, sobre esto es importante señalar que en cuanto a nuestra vida, nosotros los creyentes y nosotras estamos ligados a Cristo, mas nuestra antigua vida está ligada a la tierra, al mundo. Nosotros por la fe estamos ligados a Cristo, a su amor, a su justicia, a sus deseos, a sus promesas, pero nuestra humanidad nos liga, ¿verdad? Está ligada a una realidad humana, a la tierra. Entonces aquí yo creo que debemos de por lo menos traer a la memoria alguna frase bíblica, ¿verdad? En la cual
Jesús le dice a sus seguidores, ustedes no son de este mundo, pero están en este mundo. Es decir, ustedes no son de este mundo. Dios les ha llamado. Dios les ha dado la oportunidad de ser parte de un nuevo reino, de su reino. Sin embargo, su campo de misión es en este mundo. Así que aunque hay unas promesas de vida y hay unas promesas eternas y hay unas promesas de transformación para la vida del ser humano, también hay una realidad intrínseca, y es que nuestro campo de misión es aquí en el mundo, y mientras estemos en el mundo vamos a luchar o vamos a enfrentar o vamos a confrontar aquellas cosas que muchas veces, que son aquellas cosas a las cuales Pablo nos dice, hagan morir. ¿Por qué? Porque no agrada al Señor. Ahora, otro que debemos de otro texto que debemos recordar, otra frase bíblica, es la lucha que Pablo tenía entre lo que deseaba hacer y no hacía. Recordemos ese texto que dice, lo que yo deseo hacer no lo hago, más lo que no deseo hacer, eso hago. Así que hay una lucha intrínseca en cada ser humano. Por tanto, debemos concluir que la nueva vida en Cristo nos capacita para hacer morir aquello que es obra de la carne. Y cuando decimos obra de la carne, no es que sea obra del cuerpo de sangre, de carne, hueso, sangre, células, sino es obra de la naturaleza de pecado que afecta y ha afectado a toda la humanidad. Ahora, ¿qué tenían que hacer morir? Fíjense, habiendo dicho eso, ¿qué tenían que hacer morir? Aquello a lo cual sirvieron antes de su nuevo nacimiento. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, a los creyentes de Colosa. Ustedes tuvieron un nuevo nacimiento, pero hay unas cosas que ustedes tienen que hacer morir. En otras, es como si le dijera de manera sencilla, no dejes crecer eso, no dejes espacio a que nazca eso, no dejes espacio a que eso florezca o reviva en ti. Aquellas cosas que ellos habían practicado en su antigua vida. Ejemplo de ello, el apóstol dice, la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Son relaciones ilícitas, particularmente, ¿verdad? En el lenguaje, en el argot bíblico, hace referencia a la relación sexual ilícita. La impureza, las intenciones que generan acciones pecaminosas, y es aquello que se va maquinando en el corazón, en la mente, para entonces llevarlo al acto. Los malos deseos, porque no es que los deseos sean malos, no significa que los deseos sean malos, sino lo que Pablo afirma aquí son los malos deseos. ¿Y a qué puede hacer referencia esto? A la sed desordenada, al no poner freno a nuestros deseos, a lo que queremos, a lo que anhelamos. Y un poco ejemplo de esto lo vemos en aquel rey de Israel, David, que un día estaba en su aposento, en su residencia, mira a lo lejos, ve una joven hermosa, se siente atraído por ella, él estaba en una posición de poder, ella estaba casada, por lo tanto la ley, la religión, ¿verdad? La ley le impedía al rey acercarse a esa joven, pero el rey era el rey y estaba en una posición de poder. ¿Y qué hizo el rey? Mandó al esposo de la joven a la batalla y lo mandó al frente para garantizar que muriera y para él entonces tener el acceso de tenerla a ella como para sí, como parte como esposa. Ahora, esos son malos deseos. Esa sed desordenada, donde nosotros no velamos por el otro, no velamos por aquellos que afectamos, sino que estamos buscando y velando solo por aquello que nosotros deseamos. Y esto es importante que lo tengamos en perspectiva, porque la sociedad que estamos viviendo, la sociedad en la cual usted y yo vivimos, es una sociedad de malos deseos en muchas ocasiones, donde a cuesta de lo que sea, mucha gente o sectores de la sociedad o sectores del gobierno buscan cumplir ciertas cosas sin pensar en el daño o en cómo pueden afectar a otros o a otras. Ahora, otro de los ejemplos que el apóstol comparte es la avaricia, que es el deseo de poseer sin medida, el querer y el querer. Y sobre esto último, recordemos lo que la ley dada al pueblo y la enseñanza de Jesús sobre el corazón lleno de los malos deseos. Jesús le dijo, Dios le dijo al pueblo en aquel decálogo o condenó ese deseo de la esposa del
prójimo, ese deseo, esa ambicia de querer tener ¿verdad? Lo que es de bendición para la vida de otra persona, en este caso, ¿verdad? La esposa, como bendición para el esposo, conforme a lo que dice la ley. Ahora, Jesús también había dicho que hay deseos desmedidos que se constituyen en pecado. Un poco Jesús, para ilustrar esto, dice, mira, aquel que mira aquel que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, ya pecó. En otras palabras, dice Jesús, ya fornicó, ya pecó. Porque es ese deseo desmedido que da rienda suelta al pensamiento al pensamiento que genera intenciones y posteriormente acciones pecaminosas. Así que en síntesis, para Pablo, la nueva vida en Cristo es lo que capacita al creyente a hacer morir aquello desordenado por una nueva vida. Le capacita para que aquello aquello que está desordenado pueda nacer a una nueva vida. Y solo la gracia de Dios es quien capacita al creyente a vencer tal desorden. Hermano y hermana, no hay otra cosa sino la gracia del Señor, por la cual usted puede vencer los desórdenes y usted puede vencer de manera que pueda honrar al Señor en toda su manera de vivir. Aquí el autor en el verso 6 nos dice lo siguiente: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí el autor pone su atención en la ira de Dios, pues el pecado atrae la ira de Dios. Juan Calvino, un teólogo de la iglesia, expresó que el propósito de lo escrito sobre la ira era disuadir al ser humano de pecar. Es como un poco los disuasivos que a veces podemos utilizar para evitar, por ejemplo, cuando ponemos en nuestras casas sistemas de seguridad, cámaras, alarmas, son maneras de disuadir a otras personas, en este caso al pillo, que pueda penetrar y perpetrar en nuestro hogar para dañar. Así que un poco de esa manera o de una manera similar, el autor de Colosenses está diciendo que el lenguaje que utiliza el autor, en este caso Pablo, es para disuadir al ser humano a no pecar. Pero Pablo concluye que la antigua vida nos hacía provocar la ira de Dios, mas la nueva vida en Cristo nos hace crear conciencia de lo que es la nueva vida en Cristo. Aquí hay algo que me gustaría destacar muy brevemente. A veces solemos enfocarnos mucho en lo que es el pasado, en lo que es la anterior, en lo que es la vida vieja, antigua vida, y en lo que son las acciones pecaminosas. Y si bien es cierto que son aspectos que hay que considerar, hay que hablar y hay que mencionar, eso es así, sin embargo, también es cierto que nuestra mirada y nuestro enfoque tiene que estar puesto en la vida que Cristo nos ofrece y en ese crear conciencia de lo que somos en Dios, de lo que usted es, de quién es usted, de quién soy yo, en las manos de Jesucristo. Así que si por un lado podemos afirmar que hay unas acciones que no van acorde a esa nueva vida de Dios, conforme a lo que Pablo le habla a los colosenses, ojo, si hay acciones que no van de acuerdo a lo que es la vida de Dios, también tenemos que afirmar que hay una vida de Dios, que es una vida de justicia, de amor, de promesa, de salvación para todo aquel que cree. Ahora, los versos 8 al 9, mire lo que nos dice. Pero ahora, dejen también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de las cuales de vuestra boca no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus malos hechos. Aquí el autor incluye una segunda lista. Ya vimos la primera. La primera era la que nos hablaba, la tenemos por aquí en el verso 5, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia. Y ahora vemos una segunda lista que nos dice ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas. Esta segunda lista, la ira, nos habla de lo que es la indignación que posa en las emociones, pero es más que una indignación, porque nosotros nos indignamos cuando usted ve un acto de justicia, cuando usted oye, escucha, sabe de un acto de injusticia o algo que sucedió que sencillamente no debió haber sucedido, que se debió haber evitado a todas costas, uno se indigna. Ahora bien,
La ira a la cual hacía referencia a Pablo, que no es la misma ira que, bueno, sí, en parte es la misma ira a la cual Jesús hablaba. Jesús decía, airaos, pero no pequéis. Pablo está haciendo referencia a esa ira que llega al pecado, que se posa en las emociones, que toma control de nuestras emociones y que nos hace hacer cosas que nunca debimos haber dicho o nunca debimos haber hecho. Así que de esa ira mucha gente puede hablar. Mucha gente puede decir, es que estaba, y les hemos escuchado, cuando dicen, es que estaba cegado, es que estaba cegada por el coraje. Pues mire, tengamos cuidado de esas cosas. Lo segundo el segundo en la lista es el enojo, que es la respuesta de manera violenta, lo que nos quiere decir el texto, cómo a veces se responde de manera violenta. No solo la violencia física, la cual es condenable, sino cómo respondemos con la violencia verbal, que también es condenable. Y la violencia verbal no solo está en la palabra soez o en el tono, la violencia también está muchas veces en la ironía, la violencia está en la manera, en los silencios que a veces guardamos para no responder afirmativamente a nuestra responsabilidad cristiana. La malicia, que es la inclinación al mal y el deseo al mal, la blasfemia, el lenguaje de desprecio hacia Dios u otras personas y las palabras deshonestas, que son, en síntesis, mentiras. Y yo creo que esto nos hace recordar a, a Ananías y a Zafira, o por lo menos a mí me hizo recordar a Ananías y a Zafira. Verso es, dejen también, fíjense que lo primero que les ha dicho en el verso 5, hagan morir, pero ahora en el verso 9 dice, dejen enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Es decir, dejemos todo eso a un lado, no lo practiquemos, que no fue parte de nosotros. Vamos el ejemplo en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira, quienes confabularon entre sí a la iglesia o a la estructura eclesiástica, sino para mentir a Dios mismo. ¿Verdad? Y un poco para transmitirnos cómo el pecado y la mentira y esas acciones deshonestas traen muerte a nuestra física, que sabremos que en algún momento habremos de morir, sino la muerte de la vida, del alma, de las emociones, de las relaciones. ¿Cuántos muertos han sido destruidas por una mentira? ¿Cuántas relaciones han sido destruidas por un arrebato de ira? ¿Cuántas cónyuges, de padres e hijos, de amigos, de hermanos en la fe, han sido destruidos por sin razón? Así que yo creo que tenemos que vernos en el espejo de otro para que podamos evitar, ¿verdad?, que de igual manera nosotros eh, lamentablemente, como cayeron estos, pero no necesariamente de manera física, sino en nuestras relaciones y en nuestro diario. ¿Qué significa el viejo hombre? ¿Cuál es la haciendo referencia? El viejo hombre o la vieja mujer a la cual el apóstol hace referencia es excelente antes de su encuentro con Cristo. Llama viejo hombre nuestra naturaleza humana o viejo hombre o vieja mujer por nuestra herencia humana antes de la herencia en Cristo. Pablo lo veía. En Adán hay una herencia de pecado. En Adán hemos heredado una de pecado, una condición de pecado. Sin embargo, en Cristo hemos recibido una condición de vida y una promesa de vida eterna. Lo siguiente, vestido nuevo, el conforme a la imagen del que lo creó, hasta el conocimiento de una mujer nueva. En ese hombre o mujer de la mujer exterior se desgasta y el interior nace día a
que se va introduciendo en las aguas. Recordemos aquella visión de Ezequiel, de las aguas fructíferas, las aguas de la pantalla. Disculpen, pero provocó que interrumpiéramos brevemente aquí la transmisión. Lo de ese árbol que da fruto del cual Jesús habló, de esa persona que se va introduciendo en las aguas hasta ser cubierto por esas aguas de salvación. Sí, mire, que cada día nuestro nuevo hombre, el nuevo hombre que somos, la nueva mujer que somos, nazca día a la imagen de quien lo creó. La meta de la transformación tiene que ser la imagen de Dios. Y yo les quiero decir que la medida de nos ha dado una medida alta la imagen de Dios. Sin embargo, nuestra tarea es trabajar. Nuestra tarea es procurar que cada día de nuestra existencia como Cristo, ser como Cristo, ver el mundo como Cristo lo ve. Y es que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que es Dios quien pone la imagen de Cristo en nosotros. Así que este verso, el verso 11, el verso que vamos a considerar, donde no hay ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni excita, ciego, ni libre, que Cristo es todos los seres humanos guías que históricamente han afirmado la superioridad de un género o una raza. Ejemplo de esto era la oración de algunos hombres judíos, que algunos hombres judíos pronunciaban dando gracias a Dios por no ser gentil, no ser esclavo y no ser mujer. Qué barbaridad, ¿verdad, hermano? Así oraban algunos judíos. Así que lo que quiere decir Pablo es, miren, en Dios somos todos iguales. Y aunque existen diferencias en nuestra sociedad, y hay diferencias de género, por supuesto que las hay diferencias sociales en nuestra sociedad, por supuesto que las hay, en Dios, y aún en el seno de la iglesia las hay, pero en Dios todos somos iguales. Ahora, estas diferencias, las diferencias que existen, que es lo que nos quiere decir el texto bíblico, no pueden colocar a ningún ser humano en una posición de privilegio sobre el otro o la otra. Y cuando hablamos de privilegio, es de ese privilegio que abusa, que mancilla, que maltrata, que se aprovecha, que oprime al otro y a la otra. Y pienso en la mesa del Señor. La mesa del Señor es ejemplo de ese principio. En ella todos somos iguales. Pues Dios no tiene preferencias, hermanos y hermanas, ni hace distinción de personas. Las distinciones de personas las hacemos nosotros. Las preferencias las hemos creado nosotros. Dios no hace distinción de personas. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Con esta afirmación, con la afirmación del versículo 11, el autor quería neutralizar, en primer lugar, las enseñanzas ceremoniales, raciales o religiosas que promovían la superioridad de seres humanos, como viene de esa herencia greco-romana, las desigualdades culturales bárbaros excitan, pues los logros humanos, aunque importantes, no producen un hombre nuevo o una mujer nueva. Y eso es importante, hermanos y hermanas. Los logros humanos sí son importantes, por supuesto que sí, pero nada de lo que usted puede hacer en este mundo va a producir que usted sea un hombre nuevo, una mujer nueva, solo la gracia del Señor. Las posiciones sociales, con esto el apóstol también quería neutralizar las posiciones sociales que privilegian y que relegan, que lo hacen en la sociedad y que si la iglesia no tiene sus ojos abiertos y que si la iglesia no tiene su mirada puesta en Cristo y en su ejemplo, también la iglesia cae en el riesgo de caer en las mismas posiciones sociales que privilegian a uno mientras relegan a otro. Y un poco a modo de una nota, los escitas podían considerarse como la clase menos culta de la época.
La gracia de Dios, hermanos y hermanas, supera los cismas entre los seres humanos. Esa es la razón por la cual todo ser humano puede llegar a ser una nueva criatura, porque a pesar de quién soy yo, mis limitaciones, eh, mis limitaciones humanas, la gracia del Señor me alcanzó. De la misma manera alcanzó al otro, alcanzó a la otra, nos ha alcanzado a todos y ha tendido puentes, de manera que podamos vivir todos en unidad y en hermandad y en amor. Justino Mártir expresó, aunque un hombre sea escita, y les había dicho que era los que eran considerados menos cultos de la sociedad, si posee el conocimiento de Cristo y guarda sus decretos, es un amigo de Dios y Dios se regocija en sus presentes y en sus ofrendas. Así que esto no se trata de quién uno sea, esto se trata de aquel y de aquella que ha decidido ser amigo o amiga del Señor. ¿A qué vamos a estar ligados? Me parece que esta es la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche. ¿A qué vamos a estar ligados? El saber a qué estamos ligados nos debe hacer responder afirmativamente en nuestro caminar. Estamos ligados al mundo que es pasajero, pero que a su vez es injusto y que a su vez nos hace vivir en divisiones, en dolor, o vamos a estar ligados a Cristo para mirar como Cristo, para ser como Cristo, para caminar, andar y ser como Cristo. Nos es necesario un proceso de reflexión, el proceso de reflexión continua que promueve en nosotros un nuevo ser, hermanos y hermanas. Esto es la imagen de desvestirse o de dar frutos quiere transmitir. Si ese proceso de reflexión no está en nuestro ser, no está en nuestro pensamiento, en nuestro raciocinio, entonces puede ser que seamos de esos árboles como aquella higuera a la cual Jesús se acercó buscando recibir de ella algún fruto y no vio nada. Es tiempo de desvestirnos, de hacer morir aquello que, que hay que hacer morir para vestirnos de la vida de Dios. Ese nuevo ser en Cristo no nos hace ser personas VIP. Importante, no nos hace ser personas VIP. No podemos responder igual que el mundo responde. Tampoco nos hace privilegiados. Si un privilegio tenemos, es la gracia del Señor y es la salvación de nuestras almas, no es otra cosa. Todo lo contrario, ese nuevo ser nos hace ver nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, de manera que valoremos la imagen de Cristo en nosotros y en nosotras. Finalmente, la enseñanza compartida por Pablo, lo que busca es afirmar que no hay logro, esfuerzo, capacidad humana que nos haga hábiles para la salvación. Eso es solo por la gracia del Señor. Y aleluya por eso. Qué bueno es que podemos descansar en la gracia del Señor. Además nos recuerda que lo más importante en la vida del creyente no debe ser aquella imagen que socialmente o eclesialmente se construye. Lo más importante para la vida del creyente debe ser la imagen de Dios en su vida. Procuremos, hermanos y hermanas, hacer morir aquello que tenemos que morir, aquello a lo cual tenemos que morir, para que cada día, cada hora, cada momento podamos nacer en Cristo a su imagen, a su semejanza. Que la paz del Señor y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Antes de orar, les recuerdo nuevamente que este espacio virtual es el espacio virtual de la Primera Iglesia Bautista de Caguas, un tiempo donde consideramos la palabra del Señor, la estudiamos, la aplicamos a nuestra vida, reflexionamos en ella. Queremos que sea un tiempo de refrigerio, de aliento, de fortaleza para la vida de cada uno de los que nos escuchan. Y les recordamos a los jóvenes que nos reunimos este viernes a las 7:30 en el templo. El próximo domingo a las 9 de la mañana, la clase bíblica tanto de adultos como de la niñez. Importante registrarse para la clase bíblica y el culto a las 10 de la mañana. Recordemos que las puertas del templo se abren a partir de las 9:30 para que podamos entrar y ser acomodados. Y a las 10 el culto y los lunes los círculos de oración. Esperamos que ustedes puedan unirse a uno de ellos también.
Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que me ha acompañado en esta noche para compartir esta experiencia de reflexión. Gracias por ser parte de este tiempo, de este momento y ser parte de esa gran sala, como le hemos denominado, como el pastor le ha dicho, la gran sala de la primera iglesia bautista de Caguas. En ocasiones desde la oficina del pastor, en ocasiones desde la casa del pastor, pero qué bueno que podemos separar este espacio para orar, reflexionar, meditar y sobre todas las cosas, crecer en aquel que nos ha dado promesas de vida. Oremos. Gracias Dios por este espacio y momento de reflexión, de lectura de tu palabra, de meditar, de hablar de ella, de considerarla. Gracias por este tiempo. Te pedimos tu bendición, te pedimos que la misma quede grabada y sellada en nuestra vida y que la experiencia continúe nutriendo a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga de manera especial.